proyectar. Vamos a ver un poco de la parte de la anatomía como tal y vamos a ver que durante el embarazo, durante la gestación existen varios cambios, tal como en los cambios cardiovasculares que existen varias modificaciones y cambios durante el proceso de gestación. Estos cambios anatómicos van a predisponer a que el tracto urinario sea factor predisponente de cultivar bacterias, ¿ya? Por el mismo cambio anatómico que va a sufrir. ¿Cuál creen que sea uno de los primeros órganos en que va a sufrir variación? ¿Cuál se imagina? Imagínense una paciente normal que empieza con gestación, su vagina empieza a crecer. ¿Qué creen que pasará? ¿Cómo? Vejiga. Vejiga. ¿Qué más? ¿Qué pasará con los intestinos? ¿Será que van a estar en el mismo lugar? Va a haber un desplazamiento. La vejiga, de lo que está prácticamente en la parte anterior del útero, se va a aplastar porque el útero va a empezar a incrementar. Aquí, por favor, chicos. Buenos días. Bueno, estamos empezando el reto. Cuando estábamos empezando la clase vino alguien a ver, no sabía si era el técnico, tal vez habían llamado al técnico y no nos ha dicho nada. ¿No lo conocen por si acaso el técnico? ¿No? ¿Ya lo llamó? Del otro lado no. No sé quién será el técnico. Abajo voy a ir a avisar que no tenemos aula para poder conectarnos. Si quiere que lo vayan. Si es que puedes, por favor, a ver que venga a arreglar el aula de acá. Dile que la conexión para el data no está funcionando, que está mal. Las dos conexiones. Vamos a ver. Sí, está bien. Por lo menos, ¿no? Vamos a pagar ahorita. ¿Sí ven algo? Sí. Ahora sí, por favor, en el grupo coloquen que están en esta aula, a la aula de la 2007, para los que van a llegar. 2007. Dime. ¿Se puede dejar apagada? ¿Sí? No, está bien. ¿Les molesta? Ahí. ¿Vamos a trabajar ahí? Ok. Como les decía, las infecciones urinarias van a constituir una de las infecciones más frecuentes durante el embarazo, desde las primeras semanas de gestación hasta finalizar la gestación. Y esto predominantemente porque va a existir un cambio hormonal. ¿Y ya alguien ha colocado en el grupo? ¿Nadie? Yo puse. ¿Sí? Ok. No, me puse el grupo de todos. Ok.
Bueno, desde las primeras semanas de gestación hasta finalizar lo que es la gestación existen cambios hormonales. Estos cambios hormonales van a predisponer de que exista también un cambio a nivel de la anatomía. Por lo tanto, esta variación hormonal que existe predispone a que principalmente en las primeras semanas de gestación exista cambios a nivel del pH vaginal. El pH vaginal se altera, por lo tanto va a ser un predisponente riesgo para que estas pacientes sufran no solo infecciones vaginales, porque van a empezar a tener infecciones vaginales, sino también estas van a estar asociadas a infecciones urinarias, ¿ya? Entonces, las primeras semanas de gestación en sus controles prenatales, es imprescindible que dentro del control prenatal, a pesar de realizar todos sus estudios de laboratorio que le solicitamos a las pacientes, nosotros debamos incluir en lo que es el examen general de orina asociado al urocultivo. Las variaciones anatómicas del aparato genitourinario explican por qué las infecciones urinarias constituyen uno del segundo grupo de infecciones más comunes en las mujeres, así como su mayor frecuencia en mujeres y en hombres. Se calcula que las infecciones urinarias en todas las mujeres que estén embarazadas o no representan alrededor del 15% de las infecciones de todas las edades. Y cada año aproximadamente de estas, más del 25% tiene infecciones recurrentes, es decir, de estas pacientes de 15%, de todas las pacientes, 25% de estas pacientes van a tener infecciones repetitivas. Estamos hablando a nivel general. El embarazo por sí mismo no va a incrementar esta prevalencia como tal, pero sí va a incrementar la incidencia de infecciones urinarias sintomáticas. La mayoría de las pacientes, incluso cuando no está en gestación, van a sufrir de lo que se llama la infección urinaria asintomática o conocida también como la bacteriuria asintomática, que son infecciones en el tracto genital inferior, en el tracto urinario inferior, que no van a llegar a producir ninguna sintomatología evidente en la mujer, pero sí va a estar presente la infección. La incidencia de la pielonefritis es más alta al finalizar lo que es el segundo trimestre y el tercer trimestre. Esto debido principalmente a los cambios hormonales. La hormona principal que va a producir este cambio va a ser lo que es la progesterona. Y hacia el final de la gestación esto se va a incrementar. ¿Por qué? A partir del segundo trimestre y el tercer trimestre, estos cambios anatómicos van a ser más evidentes durante la gestación. La vejiga va a sufrir un aplastamiento como tal. Por lo tanto, el volumen de la cantidad de orina que alberga va a disminuir. Y es por eso que las pacientes van a tener más frecuentes micciones repetitivas, es decir, su micción urinaria va a ser repetitiva porque ya no va a poder albergar este volumen de orina que tú albergabas cuando no tenía embarazo, cuando no estaba en gestación mayor. Entonces, ¿cuánto es el volumen urinario normal que podemos contener? 500, sí, 500 más, en realidad un poquito más. El valor mínimo hasta lo que máximo se puede contener es hasta 1 litro. Pero después de eso, a partir de 500 ya tienes la sintomatología de querer vaciar la vejiga. Ya vas a empezar a tener, por la distensión que sufre la vejiga, ya vas a tener lo que es la urgencia de micción. Significa que ya vas a tener esa sensación de querer orinar. Entonces, las mujeres en gestación ya no van a poder albergar esta cantidad de orina normalmente que se alberga en la vejiga, sino el volumen urinario que van a contener va a ser menor, y este volumen urinario que van a contener y va a ser menor ya tampoco van a poder evacuarlo en su totalidad, porque prácticamente por la misma gestación, por la misma anatomía, el útero se va a producir un desplazamiento, un aplastamiento y desplazamiento en realidad, que va a hacer que esta vejiga va a contener menor cantidad de orina, segundo, su frecuencia miccional va a incrementar, y tercero, no va a vaciar la misma cantidad, el mismo volumen de orina que se vaciaba con normalidad. Entonces, ¿cuáles son estos cambios fisiológicos urinarios que van a existir durante la gestación? Durante la gestación van a existir tanto como los cambios hemodinámicos que existen, los cambios cardiovasculares, también va a existir cambios anatómicos a nivel de las vías urinarias. Ambos riñones aumentan de tamaño de 1 a 1.5 centímetros durante el embarazo. El volumen renal también se va a incrementar en un 30%, esto debido
al incremento de la vasculatura renal y al incremento del volumen intersticial y al incremento del volumen del gasto cardíaco también. ¿Se acuerdan que en la gestación en el que los cambios fisiológicos aumentan lo que es el volumen? Por lo tanto, la demanda que va a recibir este riñón también se va a incrementar. No va a haber cambios fisiológicos o histológicos en el número de las nefronas, pero en el tracto glomerular se va a encontrar lo que va a existir un aumento también por este incremento de la filtración que va a recibir y que tiene que eliminar. La pelvis urinaria y el sistema calicial pueden estar dilatados como resultado de la influencia de la progesterona sobre ellos y también por compresión mecánica de los uréteres y del anillo pélvico. Lo que significa que los primeros cambios que van a sufrir estos va a estar principalmente por esta hormona de la gestación. Sabemos que la progesterona va a ser la hormona de la gestación, en pro de la gestación, por eso es denominado como progesterona, porque va a influenciar en que prosiga la gestación, es decir, que si incrementa esta hormona significa que este embarazo está yendo bien. Y al incrementarse la progesterona, va a influenciar en los cambios anatómicos y funcionales a nivel de la pelvis renal. Por lo tanto, también el volumen se va a incrementar, el tamaño de los riñones van a incrementar de 1 a 1.5. Es por eso que en las primeras semanas de gestación, cuando disminuye la progesterona, se produce lo que es el riesgo de amenaza de aborto o amenaza de parto pretérmino. Es por eso que en las pacientes cuando están en gestación, ¿qué es lo que damos si están en amenaza? Cuando ya no tienen infección urinaria, no tienen una infección vaginal, ¿van a venir? Ya dicho. Me dijeron que se comunique usted con soporte técnico, que ya no asignan técnicos ahora. Ok. Sí, que luego viene de aquí a un rato, tal vez. Ya, nos vamos a comunicar. Gracias. Por lo menos ya estamos aquí. Esperemos que en la semana lo haga. Ok. Entonces es la progesterona la que se indica para que estas pacientes disminuyan sus amenazas. Entonces nosotros tenemos que darle mayor cantidad de la progesterona. No va a servir como tratamiento para la amenaza de aborto ni amenaza de parto pretérmino. Es decir, si tú le das progesterona, no va a curar su infección urinaria, no va a tratar su infección vaginal, pero sí va a hacer que este embarazo prosiga, porque es la hormona que va a producir que se prolongue la gestación, que siga la gestación, es decir, que no exista una pérdida de la gestación. Pero esta progesterona es la que va a influenciar en lo que es los cambios a nivel renal. Los uréteres normalmente no se encuentran dilatados, pero en la gestación se va a producir una hidronefrosis fisiológica. ¿Listo? Son más frecuentes en el lado derecho que en el lado izquierdo y cerca de un 80% se produce en la gestación. Es decir, que va a existir un tamaño y un volumen incrementado de esta vía urinaria. Prácticamente de los uréteres se van a encontrar dilatados. Y es normal que cuando uno le vaya a solicitar lo que es una ecografía renal en las pacientes, se evidencie una hidronefrosis, principalmente del lado derecho. Esto por el aplastamiento que va a sufrir también a nivel de los puntos específicos de la vía urinaria, por la rotación que va a sufrir lo que es el intestino. Por lo tanto, esos puntos se van a ver aplastados y va a sufrir este incremento de volumen. Además, que la micción que tenía que eliminar ya no va a contener la misma cantidad de orina y va a haber un reflujo a nivel de los uréteres. Por lo tanto, se va a existir una dilatación fisiológica que va a pasar la gestación y esta no se va a resolver inmediatamente. Va a resolverse después de 6 a 12 semanas postparto o cesárea. Entonces, si nosotros le mandamos a sacar una ecografía de las vías urinarias a los pacientes en gestación y después del parto y la cesárea se evidencia que persiste esta hidronefrosis, es normal hasta 12 semanas, de 6 a 12 semanas produciendo el parto o la cesárea. ¿Listo? Entonces no se la va a considerar como una patología propia del riñón, sino que esta es producida fisiológicamente por la gestación. Esta dilatación del sistema calicial puede retener de 200 a 300 ml de orina a nivel de los riñones como tal, a nivel de las vías urinarias, es decir, de los uréteres, lo que va a resultar en una estasis urinaria y que puede servir de medio de cultivo para bacterias que incrementan el riesgo de pielonefritis. Es decir, si yo tengo acá mi vejiga,
Aquí está. Tengo acá la vejiga que ya está reteniendo orina, porque esta paciente está en gestación y no puede eliminar orina. Aquí ya va a existir un foco de cultivo de bacterias. Estos uréteres que se encuentran dilatados y que van a ir reteniendo este volumen de orina más, también van a ser un foco de cultivo de bacterias, porque no se va a estar eliminando la orina como tal. Por lo tanto, mi riñoncito también va a incrementar de volumen y de tamaño. Es por eso que todo este trayecto va a ser el foco de cultivo de que estas pacientes tengan bacterias como tal. Y muchas de estas pacientes no van a tener ninguna sintomatología evidente, pese a que en la gestación la sintomatología se incrementa por la misma cantidad de emisiones repetitivas. Algunas y muchas de las pacientes no van a sentir dolor, ardor para orinar, o las orinas más fétidas, o la orina más colúrica. Entonces no van a tener esa sensación o no lo van a poder distinguir. Y es por eso que las primeras semanas de gestación muchas de estas pacientes van a sufrir lo que es la bacteriuria sintomática. En el embarazo, la hidronefrosis puede atribuirse a efectos hormonales. ¿Cuál es la hormona principalmente? La progesterona. La compresión externa, por el mismo cambio anatómico que va a sufrir, y los cambios intrínsecos de la pared uretral producidas por el mismo efecto de la hormona de la progesterona. Entonces, los siguientes factores pueden contribuir a estos cambios. ¿Qué es lo que va a producir? Altas concentraciones de progesterona producen... creo que nos van a cortar. Altas concentraciones de progesterona, ¿qué es lo que van a producir? Que reducen el tono, la peristalsis y la presión de la contracción de los uréteres. Es decir, que este mismo efecto de la progesterona va a producir que este tono, ¿se acuerdan? Igual tiene un músculo. Prácticamente parte de estos uréteres van a tener músculo. Entonces estos ya no van a tener la tonicidad, ya no van a tener lo que es el mismo peristalsis y ni las mismas condiciones de presión que hagan que influya lo que es la evacuación de la orina desde el riñón hasta las vías urinarias por los uréteres hasta lo que es la vejiga, produciendo por lo tanto mayor estasis a nivel de los riñones. La afección de mayor del uréter derecho, que puede deberse a la dextrorotación del útero por el colon sigmoide, doblez del uréter cuando cruza la arteria ilíaca derecha o su proximidad con la vena ovárica derecha. A ver, qué bonita, chicos, creo que nos van a botar de esta hora. Esperemos que no. Entonces, por la misma anatomía de este colon que se va a encontrar dextrorotado también, va a existir lo que es la compresión a nivel de estos uréteres, también a nivel de lo que es el riñón, produciendo por lo tanto mayor incremento de que aumente el volumen a nivel de los uréteres, por lo tanto favoreciendo a la hidronefrosis fisiológica como tal. ¿Qué es lo que va a pasar con la vejiga urinaria? Con la vejiga, aquí está la vejiga. Cuando se produce la gestación, las primeras semanas de gestación, los cambios anatómicos que van a existir en la vejiga no van a ser tan evidentes como en las últimas semanas de gestación. La mucosa de la vejiga se vuelve edematosa y eritematosa en el embarazo, es decir, que va a aumentar lo que es la congestión, porque también va a aumentar la irrigación para que crezca el útero, se acomoda, empieza a producirse lo que es el incremento, la placentación, la placenta para que incremente el flujo sanguíneo, pero en el útero también existe lo que es la vascularidad propia. Y esta vascularidad propia que existe en el útero también se va a incrementar a nivel de la vejiga, produciendo mayor riego a nivel de la vejiga. Por lo tanto, es por eso que se va a volver más eritematosa, es decir, por la congestión vascular. La progesterona, ¿qué es lo que va a producir? Relajación de las paredes vesicales, lo que puede llevar a un aumento de su capacidad. Sin embargo, el útero va a desplazar la vejiga hacia arriba y hacia adelante, aplanándola, lo que va a disminuir su capacidad de emisión. Entonces, esta vejiga que ven acá, cuando el embarazo está menor, se encuentra prácticamente en su posición normal, pero mientras va a estar incrementándose la gestación,
esta vejiga se va a ir aplastando por la misma capacidad del útero. Es decir, va a ir aplastando la vejiga, por lo tanto el volumen miccional que va a retener va a disminuir. Mientras más incrementa la gestación, estos intestinos que se encontraban aquí se van a desplazar más, van a hacer el efecto de desprorotación del colon sigmoides a nivel de los uretres, por lo tanto van a retener mayor cantidad de orina. La vejiga se va a ir aplastando más, es decir, todo lo que es el útero va a ocupar este continente. Por lo tanto, los cambios anatómicos, ¿es de ginecología? ¿Es compañera de ustedes, chicos? Sí. Oh, ya. Si alguien ha venido hace rato a mirar, de hecho, creo que este no es mi curso, es ir a otro lado. Ok, si no tienes pacientitos, tráete del aula, por favor. No tenemos aula en este momento. Muy bien, sigamos. Entonces, esta vejiga se va a encontrar con estos cambios anatómicos. Por lo tanto, ya no va a tener esta misma cantidad de orina. Y esta misma cantidad de orina que se encontraba va a producir de que tampoco se evacúe en su totalidad. Por lo tanto, va a ser otro foco de infección. Mientras más incrementa la gestación, ven cómo esta vejiga se va aplastando más. Entonces, ya no va a tener la misma cantidad de orina retenida. Ya no va a poder contener la misma cantidad de orina. Estos riñones que se encuentran dilatados principalmente en el lado derecho, no va a poder vaciar como tal lo que es toda la cantidad de orina que se encuentra a nivel de los riñones. Imagínense este riñoncito y estos uretres que ya tienen su hidronefrosis. Encima aquí con tu útero todo enorme por el bebé. Y esta tu pobre vejiga que está queriendo recibir esta cantidad de volumen de orina se encuentra aplastada por la misma gestación. Entonces, por lo tanto, este proceso fisiológico como tal del embarazo va a ser el factor de riesgo predominante de que esta vía urinaria albergue bacterias. Por lo tanto, se produzca ¿qué? Una infección urinaria, que al inicio puede que se encuentre simplemente a nivel de la vejiga, pero todo este trayecto de los uretres va a contener también bacterias. Y si contiene bacterias y la infección se encuentra acá, más de 100.000 unidades formadoras de colonias, este incremento de bacterias va a ascender hasta la vía urinaria alta, produciendo una pielonefritis. Es por eso que en las pacientes de gestación, en muchos casos, a las pacientes ya se les diagnostica en estado de pielonefritis como tal, y no solo como una simple cistitis o una infección urinaria baja. ¿Listo? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Esta hidronefrosis fisiológica que se produce va a ser el factor de riesgo durante el embarazo que se produzca de estas infecciones urinarias. El aumento del volumen urinario en los uretres que produce una columna líquida continua que ayuda a la propagación de la infección desde la vejiga hacia el riñón. Es decir, las infecciones van a ser de vía ascendente. Y peor aún, como cambia el pH vaginal, ¿qué se va a producir? Una infección vaginal como tal. Y siempre o generalmente las infecciones vaginales van a ir acompañadas de infecciones urinarias como tal. ¿Por qué? Porque al producirse lo que es infección a nivel del tracto genital inferior, infecciones vaginales, estas infecciones vaginales se van a caracterizar por qué. ¿Qué es lo más? ¿Cómo lo podemos evidenciar en una infección vaginal? ¿Qué es lo primero que le preguntarían a las pacientes en una infección vaginal? Secreción. Eso, secreción, ¿no? Si ustedes les preguntan a las pacientes, ¿tiene secreción? No, porque muchas ni siquiera saben qué es secreción. Pero si manchan la ropa interior, si dejan con una coloración amarillenta, blanquecina, constante, permanente, no es normal. Ni en una mujer en gestación, ni en una mujer que no está en gestación. ¿Listo? Existen los cambios de los flujos vaginales normales durante todo el ciclo menstrual, que es normal. ¿Cuáles son esos cambios? Antes de que empiece la menstruación, ¿qué pasa con el flujo vaginal? Normal. Ay, nunca se me está. No, mentira. Pero verdad, chicas, es normal. Cuando se produce, ¿qué va a empezar? Va a incrementar lo que es el flujo, se pone más espeso, más denso. Viene la menstruación
Pasa lo que es el periodo menstrual, este cambio de flujo, no es que se corta la menstruación y se corta todo, ¿no? Entonces se va a empezar a tornar de la menstruación normal de lo que es rojo, rutilante, se va a empezar a tornar medio café, después del medio café medio chocolate clarito, medio blanquito y después desaparece, ¿verdad? Entonces es por esta espesidad del moco que existe normal, esto producido por los lactobacilos a nivel del canal vaginal, es que se producen estos cambios a nivel también producidos hormonales de los ovarios, del endometrio que va a producirse, el desplazamiento del endometrio a nivel de lo que es el útero, va a producir estos cambios hormonales, por lo tanto el flujo también se va a ver alterado. Entonces es normal que empiece antes de la menstruación, el flujo se vuelva más denso, un poco más espeso, viene la menstruación, pasa el periodo menstrual, nuevamente viene este flujo más denso, un poquito espeso, pero después desaparece. No hay más flujo vaginal. Hasta que estás en el periodo de ovulación, de fertilidad, donde te puedes embarazar y no viene este flujo espeso, que en algunas situaciones, en algunas mujeres se ve como un poco blanquecino. Pero después, cuando estás ovulando, este flujo no es así. Incluso para que los chicos conozcan, ¿no? Entonces no les digan, estoy ovulando, no estoy ovulando. Entonces, ¿cómo es el flujo? Es como la saliva, como el moco, es pegajoso. No es pegajoso, es filante en realidad. ¿Han visto cómo cuando están desviados, cuando es el moco, se pega y se sale, ¿verdad? Es así filante. Entonces, igualito cuando están en el periodo de fertilidad, cuando están ovulando. Pasa el periodo, ¿cuánto dura esto? Los días más fértiles, 3 días. Pero hasta que comience lo que es el proceso de ovulación, hasta que termine, más o menos 7 a 9 días. Pero los 3 días principales son la mitad del ciclo. Pasa este periodo, se pierde totalmente y después nuevamente se vuelve a empezar porque va a venir nuevamente la menstruación. Pero en algunas mujeres, continuo, constante, permanente, tiene una secreción blanca abundante, se pega a la ropa interior, mancha la ropa interior, peor aún si esta se torna amarilla, grisácea, espumosa. Entonces ahí estamos hablando de una infección vaginal. Como esta infección vaginal y el tracto genital inferior es bien cercano, bien cortito, lo que es la vejiga, con el meato urinario, con la vagina, el trayecto es más o menos 2 centímetros entre lo que es el orificio vaginal y el meato urinario, y lo que se queda reposado en la ropa interior por esta secreción vaginal, por continuidad puede producirse la infección urinaria. ¿Listo? Entonces, por la cercanía que existe la misma anatomía genital femenina. Entonces, esta anatomía predispone a que una infección vaginal conlleve a una infección urinaria. Y al revés, cuando tienen infecciones urinarias repetitivas o infecciones urinarias asintomáticas que eliminan bacteria, porque tienen bacteria las infecciones urinarias, las pacientes cada vez que van al baño a miccionar, van a contaminar la región vaginal, la región genital inferior y por ende también la región vaginal. Y se va a producir una infección vaginal como tal. Es por eso que para poder tratar o verificar si las pacientes tienen o no una infección urinaria a pesar de tener una infección vaginal, tenemos que ir acompañadas de su tinción de Gram como de su examen general de orina para poder evidenciar y verificar que además de su infección vaginal no tenga asociada una infección urinaria más. Porque si no va a estar en un ciclo repetitivo, ¿no? Va a tener su infección vaginal, le van a dar sus óvulos, le van a tratar 2, 3 semanas, nuevamente va a volver con su infección vaginal. ¿Por qué? Porque puede que tenga una infección urinaria asintomática que no se esté tratando y no se esté diagnosticando. O peor, solo le mandan a hacer su examen de orina, tratan la infección urinaria y ese examen de orina, ¿qué saben, no? Moderada cantidad de bacterias, gran cantidad de bacterias, moco, hongos, tricomonas, o solo las clave. Hongos no lo vamos a encontrar en la orina, a menos que sea un paciente inmunodeprimido. Tricomonas no van a ver en la orina. ¿Dónde están las tricomonas? ¿O qué son las tricomonas? ¿La tricomona es parte de la flora vaginal normal? ¿Qué es la? Uy, no vamos a llevar esa clase. ¿Qué es Es un parásito y se tiene que tomar el PAP para...
Papa Nicolau. Ya, es un parásito. Ok, perfecto. Pero no lo diagnosticamos con la tricomona es un parásito y es una infección del tracto genital inferior que solo se transmite con la relación sexual, ¿no? No hay otra forma de transmitirse, no hay que me he contagiado en el baño, que he ido a la piscina, mentira. Entonces, si hay tricomona es porque ha habido contacto sexual y se contagia solo a través de la relación sexual. Gardnerella, que lo van a poder encontrar en el examen general de orina o en las tinciones de Gram como células clave, no les va a salir. En algunas situaciones, si le mandan a un buen laboratorio, les va a salir presencia de células clave compatible con Gardnerella vaginalis. Porque solo las Gardnerella vaginales va a producir estas células en forma de una imagen que se les considera como células clave. ¿Ya? Entonces, cuando te manden el resultado presencia de células clave en orina, significa que esta había venido contaminada de la región vaginal, por lo tanto es sinónimo de Gardnerella vaginal. Y Gardnerella vaginal antes era sinónimo de infección de transmisión sexual. Ya no se considera una infección de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque han hecho estudios y se ha evidenciado que ha habido gran cantidad de niñas que presentaban Gardnerella vaginales como infección y no eran por contacto sexual, sino que esta bacteria tiene una permanencia a nivel de lo que es las tazas, a nivel de lo que es las posaderas. Por lo tanto, por contaminación se podían infectar las niñas con Gardnerella también y no era por el contacto sexual. Por lo tanto, la Gardnerella se la considera infección por contaminación, ya no solo por infección de transmisión sexual como antes. Y la Gardnerella, la que te va a producir esa secreción y ese olor tipo pescado. ¿Han escuchado hablar? ¿No? Una infección que te tiene un olor tipo pescado podrido. O van a venir sus menstruaciones oscuras, ya no van a tener las menstruaciones rojas claritas normales, ¿no? Entonces, la menstruación normal es que ven una menstruación roja, como sangre normal, roja, pero cuando ya tienen infecciones vaginales repetitivas o infecciones vaginales recurrentes, de repente su menstruación cambia. Por la descomposición del peróxido, su menstruación se vuelve más olorosa. Y a veces solo en la menstruación ya no va a tener este color rojo, sino se va a tornar un color hasta vinoso, tipo chocolate permanente. Entonces ya no van a tener sus menstruaciones rojas rutilantes como tal, por el proceso infeccioso repetitivos o porque están albergando infección en el canal vaginal. ¿Ya? Entonces, cuando vayamos a realizar a las pacientes, tenemos que solicitarles su examen general de orina y también ir asociado a su tinción de Gram para evitar de que no sufran infecciones vaginales repetitivas. La disminución del tono uretral y vesical, que se asocia a un aumento del volumen urinario en la vejiga, aumentando su capacidad vesical y disminuyendo su vaciamiento, produciendo por lo tanto lo que es la estasis. Y esta estasis que va a producir y va a albergar bacterias, por lo tanto se va a producir infección. La obstrucción parcial del uréter por el útero gravídico y rotado hacia la derecha, producido principalmente por el colon sigmoides, también va a ser otro factor de riesgo de que nuestras pacientes sufran infecciones urinarias repetitivas. El aumento del pH en la orina, especialmente en la excreción aumentada de bicarbonato, que favorece la multiplicación de bacterias. Todos estos son factores de riesgo que van a contribuir a que nuestra paciente sufra más infecciones urinarias como tal. Pregunta de examen, factores de riesgo. Hipertrofia de la musculatura longitudinal del uréter, aumento de la filtración glomerular que determina la presencia de glucosa en la orina, lo que va a favorecer la aparición de gérmenes. El aumento del flujo vésico-uretral, es decir, las inyecciones que van a tener de forma repetitiva las pacientes, menor capacidad de defensa del epitelio del aparato urinario bajo y el incremento de la secreción urinaria de estrógenos y el ambiente hipertónico de la médula renal también van a ser factores de riesgo para que nuestras pacientes sufran infecciones urinarias como tal. Entonces, ¿cuál es el agente causal de infección urinaria principal? Es la Escherichia coli,
es la bacteria que más va a producir infecciones urinarias, ¿no? Y en la paciente embarazada no va a ser la excepción, va a seguir permaneciendo, se va a seguir presentando esta Escherichia coli como presencia predominante de las infecciones urinarias. Aparte de esta bacteria se pueden encontrar estas otras, el Protoneribalis, Klebsiella, Enterobacter, Streptococcus, Staphylococcus, que son parte de bacterias que también pueden estar presentes en el tracto urinario, pero la principal y la predominante es la E. coli. ¿Listo? Entonces, esta E. coli es la primera que nosotros tenemos que buscar y descartar cuando se encuentra un proceso infeccioso. ¿Y cómo lo vamos a diagnosticar? ¿Cómo lo vamos a determinar que se trata de una Escherichia coli? Puro cultivo, ¿listo? No va a haber otra forma que ustedes determinen, porque en el examen general de orina solo va a salir bacterias, solo va a salir leucocitos incrementados, nitritos positivos. Cuando ya salen nitritos positivos, los que más se liberan o eliminan, aunque se produzcan los nitritos a nivel de la vejiga, va a ser producido por la E. coli. Por lo tanto, si en el examen general de orina salen nitritos positivos, es casi sinónimo de que la paciente tenga como infección urinaria producido por la bacteria E. coli. ¿Listo? Hay muchas infecciones en las que no va a salir los nitritos positivos o no se está desarrollando el nitrito, pero no significa que no tenga E. coli, sino que la infección no está tan incrementada, porque recuerden que estamos hablando de unidades formadoras de colonias. Entonces, estas unidades de formadoras de colonias tienen que estar incrementadas para que nosotros podamos evidenciar como tal para que se produzca una infección urinaria. Y la E. coli la vamos a poder determinar como tal en el urocultivo, ¿ya? Pero los que nos pueden llevar a sospechar que se trata de una E. coli es cuando nosotros veamos los nitritos en el examen general de orina. Las bacterias gram positivas, Staphylococcus coagulasa, van a producir, mejor dicho, por bacterias gram positivas, también por bacterias gram negativas y otros mecanismos como la Chlamydia trachomatis, el Uroplasma aritmicum, la Gardnerella vaginalis, que también se pueden producir como infecciones como tal. Pero estas bacterias son raras que te produzcan como infección urinaria, ¿listo? No vas a encontrar en primera instancia infección urinaria producida por Gardnerella. ¿Por qué? Porque la Gardnerella predominantemente ¿de dónde es? De la vagina. ¿Listo? Entonces, si es una bacteria que va a predominar en la vagina, no significa que la infección urinaria que se está produciendo sea por Gardnerella, sino la bacteria va a colonizar a nivel de la vagina. Por lo tanto, esta infección que se va a producir en la vía urinaria baja puede estar asociada a Gardnerella, sí, pero se deba a una infección vaginal. No simplemente que la infección urinaria sea producida por Gardnerella. Lo mismo clamidia. La clamidia es otra infección tipo ¿qué? Por contacto sexual. Otra infección de transmisión sexual. ¿Listo? Igual la clamidia no se contagia a través del baño público, piscina, sauna, no. Clamidia también se contagia solo a través de la relación sexual. Por lo tanto, cuando se contagia de clamidia no se va a ver, no es sintomática la clamidia. No es evidente que se va a producir un flujo como la tricomona. En la tricomona lo vamos a ver, hay una clase que vamos a ver infecciones vaginales. La tricomona es característico, secreción verdosa, fétida. Entonces viene medio amarillenta, medio grisácea, va tornándose medio espumosa y cuando ya estás con la tricomona bien puesta es una secreción verdosa como tal. ¿Listo? Entonces eso es sinónimo de tricomona. Pero la clamidia o los honguitos, por ejemplo, cuando hablamos de hongos, las secreciones como leche cortada, se pega en la ropa interior, a veces se despega como miga de pan de la ropa interior, sinónimo que estamos hablando de una infección por hongos. Pero la clamidia como tal no tiene una sintomatología específica, no tiene una secreción específica. Puede que te contagies de clamidia y nunca lo sepas, hasta que te quieres embarazar un día y resulta que tus trompas están ocluidas. ¿Y por qué están ocluidas? Porque el efecto de la clamidia es que se van a ir a albergar a nivel de las trompas uterinas, lo que va a producir el cierre del lumen. Si se cierra este lumen, el óvulo nunca va a poder pasar y el espermatozoide nunca va a poder llegar.
Por lo tanto, sí tienes tu complicación a la larga de producirte esterilidad. ¿Ya? Entonces, por eso, cuando se manda a hacer los laboratorios, solicitamos sus serologías de clamidia, IgG, IgM. IgG significa que se ha contagiado de clamidia en algún momento de su vida y nunca hizo tratamiento. Eso significa cuando está el IgG positivo. IgM significa contacto reciente. ¿Qué reciente es contagiado? Y todavía podemos hacerte tratamiento. IgG no significa que nunca te vas a hacer tratamiento. Tienes que hacerte tratamiento igual para que esta dilución disminuya. ¿Ya? Sigamos. Entonces, ¿cuál es su fisiopatología de colonización? Principalmente la vía ascendente, producida por ¿qué? Infecciones vaginales. Va a existir también la vía hematógena, que esta es la conocida como vía descendente, cuando existe una infección a nivel sanguíneo o cuando están pacientes en estancias intrahospitalarias prolongadas con infección de otra índole, por el torrente sanguíneo se puede producir como infección concomitante, la infección urinaria producida por la vía circulatoria. Por contigüidad también se puede producir, porque cuando existen infecciones a nivel intestinal, por ejemplo, obstrucción intestinal, ilio paralítico, ¿qué pasa con esas bacterias que están en el intestino? Trascienden, se produce lo que es una trascendencia del intestino a nivel de lo que es la cavidad inferior, la cavidad pélvica inferior o la cavidad abdominal, y por contigüidad se puede producir infección a nivel de las vías urinarias. La submucosa uretral, venas linfáticos y periuretrales también se considera uno de los factores, o mejor dicho, una de las vías de colonización, pero las principales son la vía ascendente, principalmente, producida ¿por qué? Por las infecciones vaginales. Efecto hormonal. Las hormonas, ¿cuál es la hormona? La progesterona. ¿Qué va a producir? La relajación a nivel de los uréteres, va a disminuir lo que es la tonicidad. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a producir a nivel del uréter? Que se forme esta hidronefrosis, ¿no? Que tenga mayor acúmulo de retención de orina, que va a producir a nivel de lo que es la vejiga. El tono vesical que se va a producir también no va a tener buena tonicidad, por lo tanto la vejiga no va a tener esta capacidad de poder contener mayor cantidad de orina y por lo tanto las evacuaciones van a incrementar. Se va a producir un aumento del pH, produciendo la glucosuria y la aminoaciduria. ¿Qué pasa con la glucosa en la orina? También es otro factor de riesgo de que se produzca mayor colonización de bacterias. ¿Cuál es su mecanismo? Su mecanismo es de acciones obstructivas del feto sobre el sistema urinario, produciendo la hidronefrosis y la megauretra y el megauretra. Tracción del útero sobre la vejiga, que es para producir la pérdida del ángulo de la uretra. Por lo tanto, todos estos cambios fisiológicos van a hacer de que nuestra vejiga, nuestros riñones, sean el foco de infección para que se produzca la infección urinaria baja y por lo tanto se llegue a una infección urinaria alta de forma pronta. Esto no es como las infecciones urinarias en los pacientes que no están en gestación. De una infección urinaria baja de forma repetitiva, la larga se va a producir una pielonefritis. En las pacientes con gestación se puede producir directamente pielonefritis sin que evidenciemos una infección urinaria baja como tal. Entonces aquí está el bebecito produciendo lo que es el aplastamiento a nivel de los uréteres y este uréter se va a encontrar con hidronefrosis fisiológica como tal. Y en las radiografías lo vamos a ver así. Todo este riñoncito dilatado, todo el trayecto de la vía del uréter también se va a encontrar dilatado. Todo esto va a llevar a qué? ¿O a qué te va a conllevar? A estasis urinaria en los uréteres, disminución del vaciamiento vesical, incrementa el volumen residual vesical, incrementa el reflujo vésico-ureteral, aumenta el pH urinario y todo esto que te va a producir infección. Entonces, ¿cómo se clasifican las infecciones de las vías urinarias? Las infecciones de las vías urinarias van a tener la misma clasificación que las pacientes no gestantes. En infecciones urinarias bajas e infecciones urinarias altas. Pero estas infecciones urinarias bajas las vamos a subdividir en dos tipos. Una que se conoce como la bacteriuria asintomática y otra es la que la conocemos como tal, la cistitis y uretritis. Y las altas no hay donde perderse. Infección urinaria alta es sinónimo de pielonefritis. ¿Listo?
Entonces, ¿qué es la bacteriuria sintomática como tal? Tal como su nombre indica, son la presencia de bacterias en la vejiga, pero estas bacterias no van a producir sintomatología. Que tenga bacterias en la vejiga sin síntomas no significa que no se trate de una infección urinaria, sino que es una infección urinaria, pero conocida como bacteriuria sintomática. Y para que nosotros podamos identificar y determinar que se trata de una bacteriuria sintomática, que tienen que tener bacterias, pero ¿qué cantidad? Más de 100.000 unidades formadoras de colonias en una sola muestra de orina o un chorro medio de orina. Entonces, cuando vamos a hacer lo que es su examen general de orina y su urocultivo de las pacientes, vamos a determinar que se trata de una bacteriuria sintomática cuando tenga más de 100.000 unidades formadoras de colonias. ¿En quiénes se va a presentar? Del 2 al 10% de las mujeres embarazadas tienen o llevan en algún momento lo que es la infección por bacteriuria sintomática. El 40% de estas pacientes que han tenido o que han tenido en algún momento bacteriuria sintomática, es decir, una infección urinaria sin síntomas, van a llegar directamente a pielonefritis. ¿Listo? Entonces no lo vamos a evidenciar, no son pacientes que te van a venir con una infección urinaria como tal, con su sintomatología. Disduria poliaquiuria, clásico de una infección urinaria, ¿no? Estas pacientes no van a tener ninguna sintomatología, son pacientes que van a tener bacterias en la orina, pero ya las vamos a determinar porque estas pacientes ya nos van a llegar directamente como pielonefritis, no directamente como su complicación de la infección urinaria baja. El despistaje de la bacteriuria sintomática permite prevenir del 70 al 80% de las pielonefritis sintomáticas. ¿Qué significa eso? Que si en mi control prenatal a la paciente yo le he solicitado su examen general de orina, le he solicitado su urocultivo asociado a todo su paquete de laboratorio, yo voy a poder detectar en el momento que esta paciente está sufriendo una infección urinaria y no tiene ningún síntoma. Por lo tanto, la voy a poder tratar a la paciente antes de que me llegue una pielonefritis. 40% de las pacientes que hacen bacteriuria sintomática van a llegar directamente como pielonefritis. Pero si yo le trato en su control prenatal y determino y detecto que tiene una bacteriuria sintomática y trato a esta paciente, 70 a 80% voy a prevenir de que sufra una pielonefritis. O sea, ¿se dan cuenta? Simplemente tratando en la consulta voy a evitar de que mi paciente llegue a una pielonefritis. ¿Y pielonefritis es sinónimo de qué? Infección alta. Ya, infección alta. ¿Pero qué va a hacer esta infección alta? ¿La vamos a mandar a casa? Sepsis puede ser. Va a ser sepsis. Significa pielonefritis. Pielonefritis es sinónimo de internación. Significa que yo tengo que internar a esta paciente. Si tiene pielonefritis es sinónimo de qué? De amenaza de parto pretérmino. De que te desencadenen amenaza de parto pretérmino. Este bebecito quiera nacer antes de tiempo. Sinónimo de abortos repetitivos, de que tenga abortos de forma repentina la paciente. Y por último, que te produzca una sepsis la paciente. ¿Listo? Entonces yo puedo evitar todo esto simplemente si viene la paciente a su control, le solicito su examen general de orina y detecto que tiene una infección urinaria asintomática. Solo el 1.5% de las pacientes gestantes con cultivo urinario negativo en la primera consulta desarrollan más tarde una bacteriuria. Significa que tienen control. Todas estas pacientes han salido negativos sus urocultivos y yo los puedo detectar. De esta cantidad de pacientes, solo un 1.5% más tarde va a desarrollar una bacteriuria, que es poco si yo detecto en un inicio sus infecciones urinarias asintomáticas. Se debe realizar el urocultivo como tal a todas las pacientes entre las 12 y 16 semanas para detectar si presentan o no alguna bacteria en el primer trimestre de la gestación. ¿Listo? Entonces, en estas semanas de gestación, al igual que solicito el screening fetal, al igual que solicito lo que es la ecografía, el ecodoppler para detectar el riesgo de preeclampsia, también voy a solicitarle lo que es su examen general de orina más su urocultivo para detectar o no si me está desarrollando una infección de las vías urinarias bajas asintomáticas.
¿Qué será entonces la cistitis aguda o la cistitis como tal? Si las bacterias sintomáticas son pacientes que tienen bacterias en la vejiga sin síntomas, pero que tienen más de 100.000 unidades formadoras de colonia, en la cistitis es la presencia de síntomas urinarios bajos y bacterias o bacteriuras o bacterias en el urocultivo como tal. Pero lo más importante, aparte de estas pacientes que van a tener bacterias y síntomas, es que la paciente está afebril, significa que no va a tener fiebre. ¿Listo? Si la paciente tiene sintomatología urinaria y ya tiene fiebre, si tiene fiebre es sinónimo de ¿qué? Pielonefritis. ¿Listo? Entonces el corte es la fiebre. Si la paciente tiene fiebre, ya tiene sintomatología febril y tiene una infección urinaria, es sinónimo de pielonefritis. Pero si no tiene fiebre y tiene bacterias, tiene sintomatología en la vejiga, estamos hablando que se trata de una infección urinaria baja. La patogénesis van a ser igual que las bacterias asintomáticas porque siguen siendo bacterias. Y el 90% esta se va a limitar en la vejiga. Un 10% puede ascender hasta el uréter, pero el 90% simplemente va a estar asociado a nivel de la vejiga como tal. La pielonefritis ya va a ser la invasión de estos microorganismos a vía urinaria alta, lo que significa al sistema pielocaliciano. Y en embarazadas esto se va a predisponer, ¿por qué? Porque va a tener altos niveles de progesterona. ¿Y qué es lo que va a producir esta progesterona a nivel de los uréteres? Dilatación de los uréteres. Esta dilatación es lo que se llama una hidronefrosis fisiológica. Entonces, este tono va a disminuir del uréter, que debería estar hacia, digamos, lo que es el flujo de la orina, se va a relajar. Por lo tanto, va a contener líquido, va a tener una hidronefrosis, va a cultivar bacterias. Como va a cultivar bacterias y tiene una infección urinaria baja, esta va a ascender con facilidad a nivel de los riñones, produciendo, por lo tanto, su ascenso y que terminan conllevando a ¿qué? A una pielonefritis. ¿Producida por qué todo esto? ¿Quién es la culpable? Progesterona. La progesterona. ¿No? ¿Y la progesterona es la hormona de qué? De la gestación. Si no hay progesterona, su gestación se va a entrar en amenaza. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es el embarazo, no? No me Mis respetos a las que son mamás. La compresión de los uréteres más frecuente, ¿cuál es? El lado derecho. ¿Listo? Entonces, toda esta fisiopatología normal de la paciente va a ser de que nos lleve y nuestra paciente sufra de ¿qué? De pielonefritis. Y esta pielonefritis como tal va a tener la sintomatología, principalmente fiebre, náuseas, vómitos, dolor lumbar, polaquiuria, disuria, hematuria, tenesmo vesical, urocultivo se va a encontrar positivo. Va a tener sintomatología de signos de parto. ¿Por qué? Porque va a existir dolor, irritación a nivel peritoneal. Por lo tanto, nuestra paciente va a desencadenar con contracciones uterinas si es que ya se encuentran más semanas de gestación, y no va a ser las contracciones uterinas producidas por la amenaza como tal, sino va a ser producidas por su infección urinaria. Por eso es que amenaza de parto pretérmino, si es que ya han llevado el tema, me imagino que ya lo han llevado el año pasado. Amenaza de parto pretérmino no es una patología solita como tal, sino que esta va a estar asociada o desencadenada por algo. ¿Listo? Entonces, amenaza de parto pretérmino tenemos que detectar qué le está produciendo la amenaza. Si se trata de una infección urinaria, se trata de una infección vaginal o de una infección de otra índole que está produciendo que desencadena a la paciente en contracciones uterinas. Entonces, la infección urinaria va a desencadenar en la paciente contracciones uterinas, llevándola, por lo tanto, con una amenaza de parto pretérmino. Si tiene pielonefritis, la paciente no se va a quedar solo con pielonefritis. En algún momento va a desencadenar su amenaza de parto pretérmino. Y si persiste la infección, va a persistir la amenaza. Si persiste la amenaza de parto pretérmino, ¿qué significa? Que ese bebecito está queriendo nacer antes de tiempo. ¿Qué va a existir a nivel del cuello? Tienen que tener 3 parámetros para que nosotros digamos que se trata de una paciente de amenaza de parto pretérmino. ¿Cuáles son? Primero, tiene que tener un embarazo menor a 37 semanas.
No vamos a hablar de amenaza de parto pretérmino si mi paciente tiene 37 semanas o más. Así sea 36.6 semanas, sigue siendo amenaza de parto pretérmino. ¿Listo? Que exista que, si esta amenaza, ¿qué va a pasar con esta barriguita? Va a tener contracciones uterinas. Entonces va a haber contracciones uterinas, es decir, va a tener sus contracciones a nivel del útero. ¿Y qué va a pasar a nivel del cuello? Cervical. Borramiento cervical, modificaciones cervicales. Entonces, si tiene modificaciones cervicales de embarazo menor a 37 semanas y dinámica uterina, estamos hablando de que esta paciente tiene amenaza de parto pretérmino. Si tiene amenaza de parto pretérmino, la amenaza no viene sola, va acompañada. Debemos detectar qué le ha producido la amenaza. Y más del 80% de las amenazas de parto pretérmino son debidas a infecciones del tracto urinario, desde cistitis, uretritis o pielonefritis. ¿Listo? Entonces, esta paciente va a estar acompañada de su infección urinaria para que desencadene en amenaza de parto pretérmino. Como afecta a nivel de la progesterona también se va a encontrar afectada. Por lo tanto, a las pacientes que están con amenaza, nosotros le damos progesterona también, pero no como tratamiento de la amenaza, sino para que prosiga su gestación. En la amenaza hay que tratarlo con ¿qué? ¿Qué le vamos a dar? Para que disminuyan las contracciones uterinas. Tocolíticos, ¿no? Voy a dar tocolíticos para que esta paciente ya no tenga contracciones uterinas. Tengo que tratar la infección urinaria, porque si no le trato, va a persistir con su amenaza de parto pretérmino, controlaré la dinámica, pero si no trato la infección urinaria, si no trato la infección vaginal, va a desencadenar nuevamente en infección urinaria. Signos de choque, es decir, de shock séptico, y síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, va a desencadenar estas pacientes que tienen ya una pielonefritis como tal. Y si mi paciente tenía una bacteriuria sintomática y no le he detectado, 40% me va a hacer que pielonefritis sin que nos demos cuenta. Muy bien, la pielonefritis aguda, el 25% de las pacientes va a presentar una disfunción, una alteración a nivel renal, una alteración hematológica. Las alteraciones renales se van a producir por una disminución de la filtración glomerular, aumentando la creatinina. Y las alteraciones hematológicas se va a producir por anemia, plaquetopenia, hemólisis, por acción de las endotoxinas sobre la membrana eritrocitaria. Alteraciones pulmonares también se va a presentar, producido por la disminución de la fibronectina y saturación de oxígeno hasta llegar a un síndrome de dificultad respiratoria del adulto. Y por último, un choque séptico. Choque séptico es sinónimo de ¿qué? Sepsis, y que la paciente entre a terapia intensiva. Esto ya no lo manejamos en salas de internación, ya no la vamos a manejar esta paciente en salas de internación de alto riesgo donde pueda visitarle la mamá, el papá, su hermanito. No, esta paciente ya va a entrar en unidad de cuidados intensivos. Si entra en unidad de cuidados intensivos, existen infecciones nosocomiales concomitantes. Por lo tanto, riesgo de que esta mamá tengamos que operarle de urgencia porque puede que se encuentre afectado su bebé, puede que exista corioamnionitis, infección a nivel de lo que es dentro de la cavidad del bebecito, es decir, dentro de la bolsa que está el bebé, dentro del líquido amniótico, sin que se produzca ruptura de las membranas. ¿Listo? Entonces puede producir infección. Los síntomas de una infección urinaria, no todas las embarazadas tienen síntomas, la mayoría de estas o algunas de estas tienen ¿qué? Sangre homopolarina, dolor o contracciones en la parte inferior del vientre, que viene indicando me duele la parte inferior, ¿no? Entonces, lo típico, me duele sobre el vientre, me duele encima del vientre. Entonces, las pacientes vienen indicando esa sintomatología. Cambios en la cantidad de orina, ya sea más o menos, que en algunas situaciones hasta es normal. Por este cambio fisiológico que sufren, las pacientes van a orinar de forma repetitiva. Pero estos cambios de modificación o de emisión de orina no tienen que tener la sintomatología clásica, ¿no? Disuria, polaquiuria, tenesmo vesical u orina, tiene la sensación de que no ha vaciado su vejiga, o peor aún, que esta orina empieza a oler mal.
dolor o sensación de ardor al orinar, necesidad de orinar frecuentemente y se continúa con el deseo de orinar más. Orinó, te está terminando de orinar, se está queriendo levantar y tiene la sensación de querer orinar más. Entonces, esta sintomatología que presentan las mujeres, que en algunas situaciones lo vamos a encontrar como hasta normal por el mismo cambio anatómico de las pacientes, pero no va a ser lo mismo que acuda esta paciente con un embarazo de 12 semanas, que acuda con esta sintomatología y una paciente de 34 semanas, ¿no? La de 12 semanas todavía va a estar intraútero, es decir, va a estar por debajo del ombligo, a nivel de la sínfisis del pubis. Entonces, su tamaño uterino no es lo mismo que una paciente con 34 o 35 semanas, donde el volumen de su gestación es mayor, por lo tanto, ahí sí va a existir compresión a nivel de la vejiga. Si se va a encontrar de 12 semanas, ¿existirá compresión a nivel de la vejiga? No, no va a tener todavía ninguna compresión a nivel de la vejiga. ¿Listo? Ay, perdón. La orina tiene un aspecto turbio, tiene mal olor, es decir, las características de fetidez a nivel de la orina. Dolor, sensación de presión o sensibilidad a nivel de la zona externa de la vejiga. Y cuando las bacterias se diseminan a los riñones, puede presentar dolor en la parte baja de la espalda, que es la característica que utilizan las pacientes, asociadas a, ¿qué? A la sintomatología febril, escalofríos, fiebre, náuseas, vómito, sudoración profusa, incontinencia, que toda esta sintomatología ya va a ser propia de ¿qué? De que la paciente ya no esté sufriendo pielonefritis. ¿Listo? Fiebre como tal, ¿ya? O sea que si en el examen, en la pregunta de examen, con el paciente con temperatura de 37.9 acude con náuseas, vómitos, no me digan que es una cistitis, porque no esperan a que le llegue a 38, no, un gradito, o le fue un minuto más y era 38. Entonces ya estamos hablando de que esta paciente se esté tratando de una pielonefritis. ¿Cómo vamos a hacer? Perdón, no entendí esa parte. ¿No es necesario que lleve una fiebre, dice? Claro, o sea, Una si una fiebre. paciente viene y ustedes le toman su temperatura y detectan su temperatura 37.6 o 37, o sea, llegando a 38, bordeando a 38 grados centígrados, porque eso estamos hablando de paciente subfebril, ¿no? 37, 38 es fiebre, 36 es normal, subfebril es 37, ¿listo? Pero no esperen a que su paciente llegue pues hasta 38, ¿no? Si cistitis es no fiebre, significa no subfebril, no a punto de ser fiebre. Cistitis significa sin fiebre, sin alza térmica. Por lo tanto, si la paciente está siendo subfebril o ya te está llegando a fiebre o ya es fiebre 38 grados centígrados, significa que pielonefritis. ¿Listo? Entonces, en los exámenes, si va a haber algún caso clínico en que indique 37.6 de temperatura, no me pongan cistitis. ¿Ya? El diagnóstico, la ausencia de sintomatología del tracto urinario superior y apoyado en pruebas complementarias. ¿Ya estamos en hora? Ya esta diapositiva más. El sedimento urinario con leucocitos, más de 10 leucocitos por campo, de 3 a 5 leucocitos, o campo aumentado de más de 40, un neurocultivo, más de 1000 unidades formadoras de colonias, confirma el diagnóstico. Sintomatología sistémica, predominantemente producido por la fiebre, náuseas, dolor, escalofríos, deshidratación, van a hacer el diagnóstico de que esta paciente se está tratando de ¿qué? De una pielonefritis como tal. ¿Ya? Ahí nos quedaremos, chicos. Voy a ver eso del aula ahora mismo para que no tengamos inconvenientes la próxima.